Muy buenos días. Desde la parroquia San José en Constitución, aprovecho de hacer la reflexión de este día martes 26 del tiempo ordinario del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 56. Sucedió que como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de sí que fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para pedirle posada, pero no le recibieron porque tenía intención de ir a Jerusalén. Al verlo sus discípulos, Santiago y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Pero volviéndose les reprendió y se fueron a otro pueblo. Palabra del Señor. Hay dos puntos fundamentales acá en la reflexión de este día martes. Primero que cuando se van cumpliendo los días, cuando se va acercando el momento, el Señor se va preparando para lo que vendrá. Aunque todavía no tiene muy claro lo que sucederá en su vida, pero sabe que ya tiene que ir rumbo a Jerusalén. El Señor le ha ido dando las señales adecuadas para saber que se va acercando el tiempo. Y como hijo obediente, empieza a ir rumbo a Jerusalén. Y lo segundo es esta actitud de Jesucristo, que es la que tenemos que tener presente nosotros, porque Dios quiere que lleguemos a hacer lo mismo, a ser como su Hijo. Y para poder ser como su Hijo, tenemos que aprender a escuchar al Padre. Acá no se trata de que nosotros hagamos esfuerzo ni nos comprometamos para hacer las cosas que hizo Jesucristo. No. Nosotros tenemos que hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Cada uno en lo suyo. Hernán las cosas que Dios quiere que Hernán haga, José las cosas que Dios quiere que José haga, Lupita las cosas que Dios quiere que Lupita haga, en fin, las cosas que Dios quiere que cada uno de nosotros haga. Y en ese sentido tenemos que aprender a escuchar al Señor. Porque el Señor, yo les aseguro que cuando se escuchó la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo muy amado, algunos dijeron que era un trueno, vale decir, no se escucha la voz así como están escuchando ustedes mi voz. Y Jesucristo tampoco escuchaba la voz del Padre así como yo les estoy hablando a ustedes. Esos son momentos excepcionales, hasta el punto tan excepcionales que algunos piensan que solo es un trueno, que no entienden. El Señor nos habla con hechos concretos en nuestra vida. Por eso tenemos que aprender a ver los signos de los tiempos, que decía el señor Hipócritas. Cuando viene viento del sur, decís viene bochorno. ¿Por qué no aprendéis a ver los signos de los tiempos? Dice el Señor. Es así como uno va descubriendo la voluntad de Dios, según los acontecimientos que te van sucediendo. Y Jesucristo, viendo toda esta persecución, toda esta contradicción con las jerarquías eclesiales de su época, sabe que cuando llegue ese momento ya se va acercando el momento definitivo del triunfo aparente del mal sobre él, que ya sabemos que no triunfó. Pues de esta misma manera, nosotros tenemos la actitud de Santiago y Juan, los hijos del trueno, los Boanerges, que a alguno que está en contra queremos hacerlo polvo. Ahora, por ejemplo, acá en la parroquia de San José, en Constitución, de estos vándalos que entraron a intentar quemar el templo, ¿qué es lo que surge en el corazón? Que los pillen y hagan justicia. Hay un diputado que ya levantó una demanda. El párroco, el padre Gonzalo, por ejemplo, no levantó ninguna demanda. Está con un agujero de más de 10 millones de pesos, que es el presupuesto inicial que le han dicho para poder reconstruir todo lo que se quemó. Que indudablemente siempre esos presupuestos después suben al doble. Pero él no hizo ninguna demanda. Pero sí, un diputado muy cristiano ya la hizo. Porque hay que castigar a los culpables. La actitud de Santiago y Juan. Hacemos que baje fuego a estos que no te han recibido, Señor, estos paganos que no te reciben. Y el Señor los reprende. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que todos se salven y el Señor ama a los enemigos también. Y ahí es donde tenemos que empezar a cambiar el switch. Porque si queremos ser verdaderamente cristianos, tenemos que aprender a amar a nuestros enemigos. Hace unos días, John, este hermano que escribe, que fue compañero mío en la escuela naval, el cuate 79,
Él me decía, dura tarea rezar por el presidente. Sí, es dura. A mí me saca de quicio, honestamente, mi presidente. Bueno, el presidente de Chile, porque no es mi presidente. Pero rezo por él, tengo que rezar por él. El Señor nos ha dicho, rezad por vuestros enemigos, haced al bien al que os hace mal, bendecid al que os maldice. O sea, si quiero vivir como Cristo, tengo que pedirle a Dios que me dé el Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo, entre otras cosas, es amar y perdonar a los enemigos, a los que no lo aman, a los que no lo recibieron, a estos samaritanos. Porque lo único que puede vencer la tosudez de aquel que está en el lado oscuro de la fuerza, por usar la imagen de la guerra de las galaxias, la única forma de vencer a ese mal no es con un láser, con una espada de láser, es con la oración y muriendo por ellos. Y eso es lo que el Señor está pidiendo. El Señor no lo reciben, pues va a otro pueblo, que de hecho es lo que les había dicho a ellos cuando los envió, pero la memoria de ellos es tan frágil como la nuestra. Cuando el Señor los envía de dos en dos a otros pueblos, dice, en los pueblos que os reciban, quedaos en él. Si no os reciben, sacudid la sandalia de vuestros pies para que ni el polvo de ese pueblo se pegue en vuestros calzados, e iros a otro pueblo. Bueno, el Señor es el único que predica y practica. Escuchaba la homilía del domingo de Monseñor Munilla, que hablaba precisamente de cómo tiene que ser la actitud del cristiano. Es muy interesante, búsquenla, porque es una homilía muy sencilla, pero muy, muy interesante. Y en definitiva lo que decía, Jesucristo no es el hijo que se arrepintió y fue al campo. Tampoco es el hijo que dijo que iba y no fue. Jesucristo es el hijo perfecto, que dijo que iba y fue. Dijo, voy a hacer tu voluntad, Padre, y la hizo aún a costa de su vida. Es decir, la palabra y el acto van unidos. Como dice ese refrán, hechos son amores. O como dice Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo por mis obras te mostraré la fe. Y no es que las obras sean importantes, sino que si tú tienes fe, vas a hacer obras. Si tú realmente quieres seguir al Señor, tus palabras y tus actos van a estar en una misma dirección y en total coherencia. Por eso, si queremos ser cristianos, el Señor dice, amad a vuestros enemigos. ¿Cómo lo hacemos? Pidiéndole la gracia al Señor, porque nuestra fuerza puede que lo amemos durante media hora, pero a la primera barrabasada que nos hagan, ya no los amamos más. Esa es la verdad. Compruébalo con tu mujer, con tus hijos, con tus padres, compruébalo. Haz el esfuerzo, te dura poquito. Pero la gracia del Señor te permite mantenerte constantemente en esa actitud de Cristo, sumiso al Padre, por amor a Él y por amor a aquellos a quienes el Padre le encomendó. Hagamos lo mismo, oremos al Padre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Voy a dejar al final de esta pequeña reflexión una dirección para que el que quiera, si quiere ayudar aparte de orar porque se pueda reconstruir la parroquia de San José, aparte quiere hacer una donación, 1.000 pesos, 5.000 pesos, 10.000 pesos, 1.000.000, lo que quieras. Todo vale, todo sirve. Voy a dejar la cuenta de la parroquia y que Dios los bendiga.